Bienvenidas y bienvenidos a este seminario Chino más Deportes. Este webinar será impartido en los idiomas español, portugués, chino e inglés. Pueden seleccionar su idioma en la parte inferior de la pantalla donde hay un dibujito del mundo y están desplegados los 4 idiomas. Me presento, soy Roberto Lafontaine, director del Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de la Lengua China, Center for Language Education and Cooperation, la oficina regional para América Latina y el Caribe. Nuestro centro, que depende del Ministerio de Educación de China, en América Latina y el Caribe se dedica a la enseñanza del idioma chino entre instituciones públicas, privadas, gobiernos nacionales, locales, instituciones de educación superior, instituciones de educación secundaria y primaria. Hoy nos reúne una conversación imprescindible, la relación entre el deporte y el idioma chino. En esta nueva edición de nuestros seminarios Chino Más, exploraremos cómo el idioma puede abrir puertas al mundo del alto rendimiento, el entrenamiento, la educación física y el patrimonio cultural intangible que representan disciplinas chinas como el wushu. El deporte ha sido históricamente un puente entre culturas. En este espacio reunimos a especialistas de China, Brasil y Chile para reflexionar sobre cómo el idioma chino ha contribuido al intercambio técnico, educativo y cultural entre entrenadores, universidades y federaciones deportivas. Queremos compartir experiencias exitosas y también desafíos desde entrenadores chinos, trabajando con atletas latinoamericanos, hasta académicos que investigan el impacto de los deportes tradicionales. Es importante también saber qué se hace en América Latina en deporte y cómo podemos nosotros desde América Latina unirnos a los deportistas chinos para compartir nuestras experiencias. Con esta reflexión queremos darles la bienvenida y agradecerles su asistencia. Antes de comenzar, los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en la parte inferior de su pantalla en la sección de preguntas y respuestas. Este y todos nuestros seminarios son grabados en todos los idiomas, en los 4 idiomas, y publicados en nuestra página YouTube. Para mantenerse informados sobre los diferentes seminarios y talleres que organizamos, pueden revisar nuestra página web y nuestras redes sociales, que están siendo ahora compartidas en el chat. Además, les comentamos que todos nuestros seminarios son de carácter gratuito y entregaremos un diploma de participación a quienes asistan al 80% del seminario. Datos obtenidos de forma automática a través de la plataforma Zoom. Los diplomas serán enviados directamente a su correo electrónico de inscripción durante las siguientes semanas. Ahora dejo con ustedes a la subdirectora de la Oficina Regional de CLEC, señora Ruan Wishao Valeria, quien presentará al profesor Wudong. Muchas gracias. 大家好，我是拉美中心副主 Buenos 任 días a 赵志 todos. 乔，很高兴 Soy la 有机会 subdirectora 和 de la 大家 Fundación 线上见 CLEC 面。 y 正 estoy 如 muy 我和嘉宾 contenta 刚刚所说 de 的， compartir con 今 ustedes 年 hoy 我们 en 拉美 este 中心 webinar. 将结合拉美地区的特 Es, 色，通过举 eh, 办一系列的 como 中 decía 英加的讲 Roberto 座，大 recientemente, 力发展中英加的 nosotros 多语 nos 种 estamos 的特色， esforzando enormemente 不 para 断提 promover la 高中美 enseñanza 地区 chino 人士 en 的 América 联 Latina y 系， el Caribe. 促进拉美地区和中国 Y 人民之 nuestra 间的互 idea 动， es 增 también 进相互的认识和 incentivar 了 las 解。 relaciones 那今 entre 天呢， América 我 Latina y 们非常 China 荣幸邀请 y 到北京体育大 estimular 学 la 的 comprensión 教授 mutua
entre ambas regiones. Hoy 先给 tenemos 大家介绍一下 al 王教授， profesor 他 Udon, 有将近 que es 40 primer 年的西武 invitado. 经验，精通太 Él 极拳、形意 tiene 拳等传统的 mucha 拳法。 experiencia 目 en 前呢是担任北 la 京体育大学 práctica de 中 Tai 华 Chi. 民 En 族 este 拳 momento 击 él es el 协会 director y 业务代理 supervisor 院长。 de 他 doctorado en la 在 Universidad 国 de 立教 Deporte de 材，还 Beijing. 有学 Es 术 el 研究 director 领 del 域受过 Instituto 培 de 养， Deportes 出 Tradicionales de 版过 China. 多本 Ha 关于中 estudiado 国 en la 书 Universidad de 籍、 Deporte 中国 de 武术的书 Japón 籍， y ha tenido 多次 muchas 到美国、意 publicaciones. 大利、希腊、澳 Él 大利亚等国 ha 家去讲 viajado a 学、 Estados 教 Unidos, 学、组织比赛。 Grecia 近年来呢， y 他致 muchísimos 力于 países de 将 Europa 中 y 外的 muchas 知 regiones 识 del 与体 mundo. 育专业深度融合， Y 让更多 él 人能 es 够 un 领略到 profesional 这 que es 种独 capaz 特结合的魅 de 力。 profundizar la 那现 enseñanza 在 del 我们就 chino 请王教 integrando 授 con las 开始 artes 今天的讲座。 marciales. Así que hoy tenemos el placer de contar con la ponencia del profesor Wudong. Muchas gracias. Muchas gracias, la directora Ruan, por presentarme. Estoy muy contento de participar en esta actividad. Ahora vamos a comenzar. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Ustedes se dan cuenta que hay dos caracteres chinos de color rojo que significa cuerpo y filosofía. Es decir, las artes marciales o el wushu, como decimos en chino, tiene que ver con la conexión entre el cuerpo y la filosofía y el pensamiento. Y las artes marciales en chino se dice wushu. Y es el encanto que nosotros tenemos para presentárselo día de hoy, la cultura de las artes marciales. Hoy es un encuentro entre la muralla china y la cordillera de los Andes. Hoy quiero compartir tres temas que tienen que ver con wushu y que tienen que ver con la mentalidad, la sana mente de los seres humanos y que de qué manera podemos conectarnos con el wushu. Ustedes pueden apreciar unas frases que está a la izquierda de mi diapositiva que he puesto en español que dice, nacemos para combatir y vivimos para practicar. Entonces, estamos hablando, empezando a hablar con la esencia del wushu. Bueno, he puesto también algunas palabras en español, en realidad no tiene que profundizar demasiado. Hay palabras que son claves. Hay una filosofía que dice que el wushu tiene que ver con los movimientos, con los combates, con los puños, pero que en realidad también cultiva el alma, fortalece el cuerpo. Entonces, hoy quiero hablar un poco con las palabras más simples para que puedan entender la esencia y la filosofía de wushu. En esta diapositiva ustedes la encontrarán como una animación, pero solamente piensen en 6 conceptos, porque tiene que ver con Kung Fa, que es el concepto básico de las artes marciales, tiene que ver con ataque y defensa. Es como, luego tenemos el Taolu, que tiene que ver cuando uno aprende a leer y aprende a escribir, que tiene que ver con una rutina de práctica. Entonces tiene que ver los movimientos que están relacionados con el ataque y la defensa. Lamentablemente, yo he tenido invitado a 2 alumnos latinoamericanos para hacerle una exhibición, pero como están en Zoom, no sé si la pantalla me permite para que hagan una exhibición, pero quiero compartir esta diapo. No vamos a hacer una concepción básica sobre el wushu, pero tiene que ver con el Taolu Kung Fa, que tiene que ver con la rutina, con los combates, con las defensas y con las estrategias, ¿no?
Lo que están viendo en este momento son los movimientos básicos del Tai Chi. 好，我们刚才看到的是一个基本功， Bueno, 大家发现 recientemente le mostré a los movimientos básicos del Tai Chi. 好的，然后我还是有一个视频的呀，你们这个 Tengo- Zoom 我们中国不用这个东西。 Voy a mostrar otro video. 好，大家下面看一下我们刚才列了基本功的套路。 Bueno, recientemente vieron los movimientos básicos de Tai Chi. 现在练习动作叫揽雀尾，是模仿一个小鸟在手里的一个动作。 En este momento, esta imagen muestra que estamos haciendo una imitación a los movimientos de un pajarito. 看到这个以后呢，我们就有一个疑惑了。我们刚才 Bueno, 练习 entonces, 基本功的动作， Cuando vemos estos movimientos nos preguntamos que los movimientos básicos eran un poco suaves y ahora 这跟武术有什么关系？ al imitar los movimientos de un pájaro, ¿qué relación hay todo 看 esto? 起来很惊讶。 Muchos se preguntan qué relación hay entre los movimientos de un pájaro con los movimientos básicos del Tai Chi. 好，那我们就看一个动作。 Bueno, 时间关系，我们不 Acabo 打 de mostrar 其实它有4个 un movimiento. En realidad son 4 movimientos básicos. Y en realidad la rutina es la misma, pero el modo de uso es diferente. Pero en realidad tiene que ver con un poco de lógica de pensamiento chino, que cada movimiento estén relacionados. El primero con el segundo con el tercero, se deriva el tercero del cuarto. Entonces es parte de la cultura, es parte de un cultivo cultural y tiene que ver con la filosofía de no combatir invasivamente el enemigo, o por decir que es enemigo en realidad, pero en realidad cuando ustedes aprecian que son movimientos lentos, que en realidad son movimientos continuos. Entonces, a lo mejor esa es la especialidad del Tai Chi, que a lo mejor son movimientos lentos, pero son movimientos asertivos. Entonces, en realidad, el Wushu tiene que ver con movimientos instintivos humanos. Se dan cuenta que, por ejemplo, el movimiento de un bebé, de la mano de un bebé, es un reflejo involuntario. Entonces, esto tiene que ver con una técnica básica de los instintos de los humanos. Es una extensión de nuestra cultura, el inicio de nuestra cultura. Y luego de ahí, del bebé, de los movimientos de mano de un bebé, se deriva otros movimientos en la adultez. No sé si le puedo convencer, pero en realidad dentro del vientre de nuestras madres ya estamos con los movimientos de combate. Estamos a lo mejor jugando básquetbol. Por favor, aprecien, vean estas imágenes. Vean los pies y las manos. Y está pateando el bebé. Y vean el movimiento de Wushu de este adulto, este dibujo que tenemos acá. Vean un poco la relación entre este movimiento de combate con un bebé que todavía no ha nacido, que está en el vientre de su madre. Entonces,
podemos confirmar que en realidad todos nacimos sabiendo artes marciales. Está dentro de nuestra vida. Nuestra vida nace del wushu. A eso voy. Entonces, si vemos que todos saben artes marciales, pero la cultura de wushu se originó en China, en realidad también existen otras culturas, porque son usos diferentes. Tiene que ver con la diferencia cultural, tiene que también que ver con la idiosincrasia, la civilización china. Entonces, es un concepto integral, es un concepto completo. Entonces, cuando vemos los ríos, los pájaros, el movimiento de los ríos y los pájaros, entonces los asimilamos. Y hay una libertad de expresión, de movimiento al relacionarnos con la naturaleza. Es una expresión de la cultura china. Entonces, hay un contraste muy fuerte entre la cultura china y la cultura occidental. Entonces, todos esos movimientos se originan de la naturaleza y están relacionados con los chengyu de la cultura china. ¿Y cómo nacen estos pensamientos? En realidad es algo simple, pero también a su vez muy entretenido. Un poco tiene que ver antiguamente los seres humanos cómo observaban los cambios climáticos, el cielo, cómo eran los tiempos y luego cómo sacaban conclusiones de los elementos existentes en la naturaleza, por ejemplo, los animales. Entonces, muchos de movimientos que hacemos los seres humanos tienen que ver con los elementos de la naturaleza. Y hay significado que es un derivado de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay movimiento que está relacionado con cuando una persona cabalga. Hay también movimientos relacionados, por ejemplo, que si se parecen al movimiento de un gallo, la imitación, la raíz de un árbol o de cómo vuela un pájaro. Entonces, en realidad no es tan fácil. En realidad está relacionado con diferentes pasos si los unimos. Hay 5 pasos que están relacionados con estos movimientos muy básicos, si se fijan en estas imágenes. Bueno, han visto que como si estos movimientos como si fuera como si estuvieran practicando la gimnasia rítmica. Entonces, entre estos pequeños combates podemos detectar, por ejemplo, cómo está el estado del cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ver con una filosofía, con una cultura del cuerpo. El pensamiento está ligado al cuerpo. Si se dan cuenta, esta pose que tiene que ver con el caballo o cuando estamos en un estado equilibrado, todos esos movimientos están relacionados con nuestra vida cotidiana y con los elementos de la naturaleza. Entonces sentimos las fuerzas en los pies y las convicciones dentro de la mente. Y cada paso, cada movimiento nos hace sentir diferente. Por ejemplo, el paso del caballo es muy sólido y tiene una duración, esta práctica de este movimiento tiene que ver una duración de 1 minuto 20 segundos. Por ejemplo, incluso esos movimientos se pueden expresar, como por ejemplo para expresar un lenguaje para la lengua de seña,
que utilizamos también para los sordomudos. Entonces, hay muchas vías para expresar la cultura, para mostrar la cultura china. Y también tiene que ver estas artes marciales, Wushu tiene que ver con la cultura, pero además tiene que ver con las etiquetas. A ver si todos pueden imitar este movimiento en este momento conmigo, si pueden seguirme. El primer movimiento que queremos hacer, por favor, imíteme. Este es el movimiento que quiero mostrar. Mira, el Kung Fu Panda tiene que ver con la cultura, con la etiqueta. Esto es una expresión, es un lenguaje. Está mostrando lo educado que somos, que no solamente estamos formados para combatir, sino que tiene que ver con una cultura, con ser educado, con la etiqueta. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de combate, ¿no? Que hemos hablado. Tiene que ver con tenemos los puños largos, tenemos diferentes movimientos, movimiento flexible. Y lamentablemente por el tiempo no puedo mostrarle cada movimiento. A ver si pueden adivinar ese movimiento. Tiene que ver con el movimiento del mono. Este señor tiene 80 años y está practicando o imitando los movimientos de un mono adoptados a las artes marciales. Sí, ese profesor tiene 80 años. Y así que yo espero que todos cuando cumplan 80 años puedan ser como él, viajar por el mundo, hacer deporte, estar sano. Y vamos a ver ahora cómo practican los jóvenes. Bueno, la próxima vez espero que la Fundación CLEC pueda hacer una clase especial para artes marciales para que todos podamos practicar. Y ahora esta es una imitación de serpiente. Esto la practican mucho las mujeres y este año es el año de la serpiente. Disculpen que debido al tiempo no puedo mostrarlos todos. Y por último, ojalá que ustedes cuando vengan a Beijing puedan disfrutar de un pato laqueado. Pero antes de eso, quiero mostrarles unas imágenes que tienen que ver con el pato. Bueno, este profesor también tiene 80 años. Así que, bueno, debido al tiempo, voy a avanzar un poquito y espero que la próxima vez tengamos una sesión especial dedicada al Wushu. En realidad, Wushu es la cultura del cuerpo. Tiene que ver con la sanidad mental de los seres humanos y está a su vez relacionado directamente con la cultura china.
好，现在讲的是太极Y 知两仪，所有的动作 también 和 quiero 动作 mostrarle 都 un 是完全 poco 合在一起的。 este video que tiene que ver con los movimientos de Tai Chi. Y todos esos movimientos están relacionados con 很多可以去 la 看 naturaleza. Hay 我 muchos 这个 conceptos 速度 filosóficos 加快我的速度和大 que 家 lleva el Tai Chi, pero debido al tiempo 结 y, 束我们今天你看中国的文化叫宁请屈原，我们看到芭 por 蕾舞 ejemplo, 叫 acá quiero mostrar un movimiento de Tai Chi que tiene que ver con las 4 extremidades del cuerpo, pero si se fijan, el ballet occidental también tiene que ver con la rectitud del cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están relacionadas. Y la filosofía, la esencia es que podamos lograr un equilibrio, que tengamos valores en la vida, el equilibrio a través del equilibrio del cuerpo, del espíritu. Entonces, eso tiene que ver con un cultivo mental. Y estas son las imágenes que tenemos para mostrarles cómo practicamos Wushu con los estudiantes de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, este es en Japón. Y por último, espero que puedan venir a China a estudiar las artes marciales. Y estas son unas fotos que yo tengo de recuerdo cuando fui a Chile a practicar artes marciales con mis amigos chilenos. Y en realidad para mí son mi familia y yo creo que las artes marciales son inherentes al ser humano. Y ojalá que todos puedan practicarlas, desarrollarlas y ojalá que podamos compartir esta alegría y una buena salud, gozar una buena salud para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Wudong. Quiero agradecer sinceramente su magnífica exposición y decirle además que nos comprometemos desde ya y lo haremos este año a una sesión específica solo de Wushu para que usted nos haga una clase maestra para toda América Latina y el Caribe. Así que lo organizaremos para este año, profesor Wudong, y como siempre sería muy bienvenido poder recibirlo aquí en Chile y en otros países de América Latina. Muchas gracias. Sí. A continuación, quiero 好 thank presentar a you so much ustedes. Quiero presentar a ustedes al segundo panelista, el señor Marcelo Cortés, director nacional del área de actividad física y deportes de Santo Tomás en Chile, ingeniero comercial y licenciado en administración de empresas por la Universidad de Santiago de Chile, profesor de Estado en educación física, deportes y recreación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos, entre ellos asesor financiero, proyectos en el Instituto Nacional del Deporte de Chile, director y socio de Inversiones Deportivas Sociedad Anónima, analista de mercado y además jefe de carrera en las instituciones Santo Tomás. Además, ha sido docente académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto Profesional Duoc UC de Chile. Y él presentará una mirada hacia el desarrollo del deporte. Bienvenido, Marcelo, muchas gracias. Buenos días, Roberto, y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Muy interesante la charla que nos dio el profesor Wudong. Y yo les quiero hablar un poco acerca de... Les voy a comenzar a presentar. De una visión distinta de cómo se relaciona el deporte de China con Chile y de qué manera nosotros podemos proyectarlo hacia el futuro. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Marcelo Cortés y vuelvo a agradecer esta invitación a Roberto y a toda la gente de la Fundación CLEC. Antes de poder entrar ya al tema propiamente tal, yo quería
mostrarles, ¿cierto? Y hablar un poco de la historia del deporte en el mundo. Cómo se ha ido adaptando a lo largo del tiempo según las necesidades y los contextos sociales de cada una de las épocas. Desde las raíces en las antiguas civilizaciones hacia la prominencia de la sociedad contemporánea. También quiero tocar un poco lo que es la definición del deporte. El deporte se define muy básicamente, genéricamente, como una actividad física y mental que implica competición, habilidad y esfuerzo humano. Conlleva una gran cantidad de actividades que van desde los juegos individuales a los juegos colectivos o de competencia y se puede practicar de manera recreativa como profesional. Quiero mostrarle una visión evolutiva, no es una línea del tiempo, pero sí una visión evolutiva del deporte que nos va a llevar ya como contexto a centrarnos en el tema propiamente tal. Primero, vemos que el deporte nace en las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma y aparece en sus inicios como actividades como la lucha. Posteriormente aparecen las carreras, los lanzamientos, ¿cierto? En los primeros Juegos Olímpicos de Grecia, ¿ya? En la evolución del deporte también vemos que se produce en la Edad Media la incorporación de algunos deportes que tienen relación con la caza, con la pesca, equitación. Pero aquí hay que tener una visión también distinta, porque aquí hay una influencia de la Iglesia, principalmente católica, que significa un declive en la práctica deportiva. Si continuamos en esta línea evolutiva del deporte, nos encontramos ya en el Renacimiento y en el humanismo con un aumento en el interés por la cultura física y surgen algunos deportes al final de estos periodos, como el fútbol y el tenis en Europa. Pero había que hacer algo mucho más allá y aparecen posteriormente, ya en la edad moderna, los clubes deportivos. ¿Qué son los clubes deportivos? Aquellas entidades que asocian deportes y en los cuales las personas pueden ir a practicar algún tipo de deporte específico. Después de la aparición de los clubes, comenzaron a aparecer las federaciones deportivas, agrupaciones, aparece el Comité Olímpico Internacional y nos encontramos, ¿cierto?, con los Juegos Olímpicos modernos, que es el evento deportivo más importante que tiene nuestro planeta y en el cual compite una gran cantidad de países y nos ha permitido ver que en el último Juego Olímpico que se realizaron en París, dos grandes potencias en el deporte llegaron hasta la última competencia para definir quién era el primero en el medallero olímpico. ¿Y a quién me refiero? Estados Unidos y China. Hay otras competencias que son importantes también que han surgido en el tiempo, como son el Campeonato Mundial de Fútbol y el Tour de France. Pero ahora quiero detenerme un poco en por qué China en el último tiempo ha evolucionado tanto en el desarrollo deportivo y ha obtenido tantos logros deportivamente e internacionalmente. Veamos algunos conceptos básicos. Primero, el desarrollo del deporte en China ha sido muy notable, tanto a nivel nacional como internacional, debido a las políticas gubernamentales que son muy estructuradas y ordenadas. La política del deporte en China está profundamente influenciada por el gobierno central y sigue una estructura organizada y jerárquica que abarca desde la detección temprana de los talentos hasta el fomento del deporte en la población general. El sistema ha evolucionado a lo largo de décadas, pero siempre ha tenido un eje central y el enfoque está dado por el Estado, ¿ya?, donde promueve, ¿cierto?, el deporte como una herramienta, ¿ya?, de desarrollo nacional, de prestigio internacional y de bienestar social. Dentro de esta estructura de evolución del deporte en China, vemos algunos aspectos que llaman mucho la atención. Como les expliqué anteriormente, la política y el enfoque gubernamental. O sea, acá el gobierno ha jugado un papel clave en la promoción del deporte a nivel competitivo desde la infancia hasta la liga. Después vemos que en este desarrollo deportivo vemos que hay una centralización del sistema deportivo, específicamente dado por el Comité Nacional Olímpico Chino y el Ministerio de Educación del Estado General de Deportes en China. Para el desarrollo de la competencia, de la alta competencia, podemos observar que los sistemas de entrenamiento y competencia de alto rendimiento en China
permite un sistema y utiliza un sistema de detección y formación de talentos deportivos que permite difundir los deportes entre las escuelas y academias para posteriormente poder ya incorporarlos al deporte estrictamente como tal. Hay un enfoque del alto rendimiento en China y se ha centrado específicamente para poder competir en los Juegos Asiáticos y en los Juegos Olímpicos. También cuando uno habla de desarrollo deportivo, está de la mano el desarrollo de la infraestructura deportiva. Y esto se ha dado principalmente a los grandes eventos internacionales que ha desarrollado China en su territorio, como fueron los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008 y los Juegos Olímpicos de Invierno el 2022. Pero también China tiene desafíos importantes en la evolución del deporte. Ha logrado grandes éxitos, pero uno de los desafíos más importantes es la diversificación deportiva y desarrollo de algunos deportes que son menos populares en su población. ¿Cuáles son los deportes más populares en China? Y aquí ya hablamos y tocamos algunas cosas que son más específicas. Tenemos el tenis de mesa como el deporte nacional de China, pero sí se practica mucho el bádminton, el fútbol, el básquetbol y el atletismo. El running, ¿cierto? Se ha convertido en un deporte más importante dentro de estos deportes recreativos que se han ido incorporando. Pero China también en el desarrollo deportivo tiene un evento deportivo multideportivo nacional que es cuatrienal, que es muy parecido a los Juegos Olímpicos, que son los Juegos Nacionales chinos, ¿ya? Esto ha llevado que China ha evolucionado y se ha posicionado como una potencia deportiva olímpica a nivel mundial, y vuelvo a insistir, siendo la principal o la segunda más importante a nivel mundial. Veamos qué es lo que pasa en mi país, en Chile, para después poder relacionar estas dos culturas. En Chile, la estructura del deporte en Chile se organiza en varios niveles y está compuesta por diversas entidades que trabajan en conjunto. El primero es el Ministerio del Deporte, ¿ya? Que es la encargada de la promoción y desarrollo del deporte en Chile. Se encarga de formular políticas, programas y proyectos. Pero también tiene su mano derecha, que es el Instituto Nacional del Deporte, que es el brazo operativo del Ministerio del Deporte y es el gestor de las políticas de este ministerio. Pero también hay una entidad que es privada, que agrupa a las Federaciones Nacionales Deportivas de Chile, que es el Comité Olímpico de Chile, ¿ya? Este Comité Olímpico de Chile, su misión es promover el desarrollo del alto rendimiento en el país y además de contar con una gobernanza transparente que contribuye junto a las federaciones deportivas nacionales a mejorar la capacidad de gestión en el deporte, contribuyendo a la excelencia de sus deportistas, entrenadores y dirigentes. Dado esta estructura, yo les voy a presentar una problemática que se presenta en Chile en el deporte y poder conversar con ustedes y cómo nosotros hemos estado evolucionando y la hemos ido trabajando. El gran problema que tenemos nosotros en Chile es la formación de los entrenadores deportivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta formación es muy básica. Generalmente los entrenadores son exdeportistas que no tienen una formación formal. Entonces, cuando nosotros requerimos avanzar en el desarrollo deportivo, en el mejorar ciertas técnicas deportivas y obtener resultados deportivos, nos encontramos con un pero que está en la formación y en la base. Tenemos el sistema deportivo nuestro, chileno, que está conformado, como yo les dije anteriormente, como el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico de Chile y las Federaciones Nacionales Deportivas de los clubes. Cada una de estas organizaciones realiza una oferta independiente y con rasgos de calidad que difieren de uno de otro. No hay un reconocimiento entre los actores y menos académico, lo que imposibilita una verdadera salida profesional de las personas. Las federaciones no tienen en su gran mayoría un sistema de capacitación, menos de formación académica. Por otro lado, vamos al sistema educacional chileno, que lo conforman básicamente las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Aquí, ¿qué encontramos? Que cada una de estas instituciones educacionales que tiene alguna vinculación con el deporte, efectúa una oferta de formación independiente y diferente.
Esta oferta carece de vinculación con las necesidades del deporte federado en Chile y además no responde a las necesidades de competencias, a las competencias que debe tener como formación un entrenador federado. Frente a esta visión tan distinta de diferentes entidades en nuestro país, Santo Tomás, con el Comité Olímpico de Chile, Santo Tomás es la institución que yo represento, presentó una propuesta, ¿ya? En la cual este sistema deportivo, que está de la mano con el Comité Olímpico de Chile, se une al sistema educacional que nos permite obtener una serie de beneficios, como cuáles: la inserción al sistema educacional formal de los entrenadores deportivos. Hay una vinculación entre el sistema educacional de educación superior y el sistema deportivo propiamente tal, que no existe. Hay una regulación de los entrenadores y una capacitación que va mucho más allá. ¿Y cómo se llama esto? Se llama la Escuela Nacional de Entrenadores. Esta Escuela Nacional de Entrenadores ya la estamos trabajando hace más de 14 años, y nos ha permitido incorporar sistemáticamente, paulatinamente, a estos entrenadores a un sistema mucho más formal. Con esto hay una voluntad política de los actores del deporte nacional, como son el Comité Olímpico, Santo Tomás como una institución de educación superior y las Federaciones Nacionales Deportivas, donde presentamos un reconocimiento a la formación del sistema deportivo federado y además un reconocimiento académico por una formación, por una institución formadora como es Santo Tomás. Acá les presento el sistema educacional chileno, en el cual ustedes pueden ver que en la educación básica, media, básica de niños y adolescentes, después, al terminar esta educación, estas personas pueden pasar al sistema laboral. Pero los que quieren seguir estudiando, ¿ya?, en la educación superior, que es la que está acá arriba, tienen que dar una prueba de acceso a la educación superior para poder empezar a estudiar en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales o en las universidades, que posteriormente nos permitirían que estas personas pudiesen pasar a estudiar un postítulo, un posgrado, como un diplomado, un magíster, un doctorado. Aquí aparece la Escuela Nacional de Entrenadores, en el cual permite que estos entrenadores que no tenían ninguna formación puedan entrar, ¿cierto?, y obtener un título de técnico de nivel superior en un deporte específico, para posteriormente pasar a una universidad o a la Universidad Santo Tomás y proyectar sus estudios quizás a un diplomado o un magíster, un doctorado. Este itinerario de formación fue reconocido por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación y la UNESCO, ¿ya?, en el cual aparece un estudio de las vías flexibles de aprendizaje en la educación superior chilena, elaborado por el CINDA y el CENEP. Y aquí se presenta el caso de Santo Tomás y del Instituto de Ciencias del Deporte, en el cual yo pertenezco, donde está Santo Tomás, la universidad, el Centro de Formación Técnica, el Comité Olímpico, y además otras instituciones que nos están apoyando, como las Federaciones Deportivas Nacionales, el CIAF FIFA y además la Universidad Poitiers de Francia. Esto es, en resumidas cuentas, la Escuela Nacional de Entrenadores. Quizás a lo mejor a ustedes no les queda muy claro, muy confuso, pero quería mostrarles esta lámina que permite a una persona sin ningún tipo de formación formal reconocer sus aprendizajes previos como deportista, como experiencia que tiene, entrar al sistema de educación superior chileno, a una carrera técnica, posteriormente quizás pasar a una carrera universitaria, posteriormente complementar esto con postítulos, que son los diplomados, o pasar por algún posgrado de un magíster o un doctorado. Pero ahora, ¿cómo vinculamos el deporte entre China y Chile?, que es la temática que nos une en este momento. Algunas cosas importantes. Tenemos a China con casi 1.400 millones de habitantes,
en el cual el ámbito deportivo, China es una potencia olímpica, ya lo vimos. El apoyo estatal en China a sus deportistas incluye educación, oportunidades de carrera postdeportiva y cuidados de la salud. Y también a un sistema integral que permite que los atletas puedan concentrarse principalmente en su rendimiento deportivo. ¿Qué pasa en Chile? País pequeño, casi 19 millones de habitantes, donde el ámbito deportivo no está desarrollado. Chile es un país en vías de desarrollo deportivo, en el cual existe un apoyo estatal, pero bajo ciertas condiciones y resultados deportivos que tienen que tener los atletas. Se ha ido avanzando para lograr un reconocimiento del atleta, pero todavía aún es precario. Entonces, ¿cómo vinculamos este deporte de China y Chile? China y Chile tienen una relación bilateral que se caracteriza por un intercambio político, económico y comercial muy importante. El deporte en China y Chile se pueden vincular a través de la práctica de deportes competitivos, ¿ya? Pero principalmente la importancia que se le da a la aptitud física, principalmente en China. Pero aquí hay algo que nos puede unir y que nos puede complementar en nuestro trabajo. Vincular el deporte en Chile con el idioma chino puede ser una excelente manera de fomentar el intercambio cultural y deportivo entre ambos países. Y esta es la clave. Para fomentar cómo vincular ahora, ¿cierto?, el idioma chino con el deporte. Aquí podemos tener, y yo les voy a presentar varios ejemplos de vinculación que nos pueden acompañar para desarrollar e incorporar parte de la cultura china en nuestros deportistas y en nuestra población. Para fomentar el aprendizaje del idioma, se pueden ofrecer cursos de chino en clubes deportivos e instituciones, ¿cierto?, que promuevan el deporte. Este puede ayudar a los atletas y entrenadores chilenos a comunicarse mejor con sus contrapartes chinas, especialmente si participan en competencias internacionales. Se puede fomentar la organización de programas de intercambio entre deportistas chilenos que viajan a China y viceversa. Durante este intercambio, los participantes pueden aprender sobre las tradiciones deportivas de cada país y, además, permite practicar el idioma. Programar eventos deportivos bilingües, que sería una gran alternativa, en competencias que involucren a equipos de China y de Chile. Y se pueden implementar actividades y materiales informativos en ambos idiomas. Esto no solo facilitaría la comunicación entre los deportistas, entrenadores y participantes, sino que también enriquecería la experiencia de todos los que están participando. También promocionar los deportes chinos en China, como la introducción de deportes tradicionales chinos, como el tai chi o el wushu que hablaba el profesor Udong, ¿ya? Esto podría incluir clases y talleres, ¿ah?, de enseñanza de estos deportes, principalmente su técnica deportiva y el vocabulario chino relacionado. Incentivar las colaboraciones, además, con instituciones chinas, donde se establezcan alianzas con universidades o academias deportivas en China para desarrollar programas conjuntos que incluyan el aprendizaje del idioma y la práctica deportiva, que está muy de la mano. Vamos un poquito más con tecnología, crear contenido en redes sociales o blogs que hablen sobre el deporte en Chile y en China, utilizando ambos idiomas. Esto puede atraer a un público más amplio y fomentar el interés por aprender el idioma chino y su cultura. Y la creación de material didáctico con el propósito de desarrollar recursos educativos que integren el aprendizaje del chino con el deporte, como diccionarios de términos deportivos en chino y en español, o guías de entrenamiento bilingüe. Esta ha sido mi presentación y quería empezar, y como lo dije anteriormente, vimos una visión un poco histórica del deporte, el desarrollo del deporte en China, cómo y qué es lo que ocurre en Chile y cómo nosotros podemos vincular el deporte chino con el deporte chileno, pero principalmente utilizando la herramienta del idioma, que nos facilitaría mucho más el desarrollo de nuestro deporte a nivel nacional y así poder proyectarnos a futuro como un país mucho más desarrollado. Muchas gracias, nos estamos viendo.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias además por la excelente presentación que vinculó muy bien lo que se hace en China y lo que hacemos en Chile, con la diferencia, sin duda, no solamente del tamaño de los países, sino que también de la importancia que se le da al deporte. Pero así también como la academia puede lograr un acercamiento entre los países. La Universidad de Deportes de Beijing, una universidad con la que también existe mucho convenio y interés por generar actividades en conjunto, y sin duda alguna creo que es un área que podemos ir acercando entre China y América Latina, haciendo como antes lográbamos hacer algunas giras de especialistas y ahora sobre todo en el área del deporte. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Quiero a continuación presentar a nuestro panelista, Luis Antonio Paulino, profesor asociado de la Universidad Estadual Paulista en la Facultad de Filosofía y Ciencias, en el programa de licenciatura en Relaciones Internacionales y el programa de posgrado en Ciencias Sociales. Es licenciado en Ingeniería, máster en Economía y Finanzas Públicas y doctor en Ciencias Económicas, director del Instituto Confucio de la Universidad Estadual Paulista, supervisor invitado del programa Master of Teaching Chinese Language to Speaker and Other Languages de la Universidad de Hubei, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hubei, fue miembro titular y honorario del Consejo de Hanban, asesor especial del Ministerio de Hacienda, subsecretario de la Secretaría de Coordinación Pública y Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República y jefe de asesores del Ministerio de Deportes entre el año 2012 y 2014. Él presentará actualmente el papel de deporte en las relaciones Brasil-China. Bienvenido, Paulino, y muchas gracias por estar con nosotros. Oh, muito obrigado, Roberto, pelo convite. Muchas gracias, Roberto, por la invitación, por la participación de esta importante discusión de un tema tan importante en relación a esto, en el papel del deporte, no solamente en las relaciones internacionales, sino específicamente también las partes de la amistad entre América Latina y China. Como Roberto mencionó, voy a hablar un poco sobre el papel de los deportes en las relaciones entre Brasil y China y particularmente cuál es el papel que el Instituto Confucio en ha desempeñado en estas relaciones. Brasil mantiene con China centenas de acuerdos de cooperación en las más diversas áreas, siendo del deporte una de ellas. En 2012, cuando yo ocupé la función de jefe de las asesorías del Ministerio del Deporte de Brasil, yo tuve la oportunidad de ser jefe de una delegación del Ministerio de Deporte brasileño en la visita a China para hablar sobre las posibilidades de cooperación en la área del deporte. En aquel momento, además de los contactos con las autoridades en la área del deporte del gobierno de la República Popular de la China, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la Federación China de Fútbol, la Universidad de Deportes de Pekín, donde la mayoría de los atletas olímpicos son preparados para las competencias, y también visitamos la alcaldía de Beijing para intercambiar experiencias sobre las organizaciones de las Olimpiadas de Beijing de 2008, dado que Brasil iría llevar a cabo los Juegos Olímpicos del 2016 en la ciudad de Río de Janeiro. Nosotros firmamos en aquella ocasión un memorando de entendimiento o de Administración General del Deporte del gobierno de China, con el objetivo de que podamos hacer más profunda esta cooperación bilateral del área del deporte.
De esta iniciativa resultó la creación de un grupo de trabajo en el ámbito de la relación sino-brasileña de alto nivel de cooperación, que es dirigido por los dos vicepresidentes de China y Brasil, para tratar de la cooperación deportiva. Este grupo realizó 2 reuniones, una en Pekín y otra en Brasilia, de las cuales yo tuve la oportunidad de coordinar por el lado brasileño. En la primera reunión fueron definidas potenciales áreas de cooperación, como organización de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, desempeño de atletas olímpicos y paralímpicos, programas sociales para difusión de la práctica del deporte para todos, intercambios en ping-pong, en badminton, saltos ornamentales. Hizo eso por el lado de China, y el judo, voleibol y voleibol de playa de la parte brasileña. Y también dentro de esas reuniones fueron establecidos los contactos entre la Universidad de Beijing e instituciones brasileñas como la UNESP, UNICAMP, para promocionar y mejorar el fútbol de China, y también se discutió la forma de la transmisión de los torneos brasileños de fútbol de China. De la segunda reunión, que fue realizada en Brasilia en 2013, fueron discutidos temas relacionados a los Juegos Olímpicos del 2016 y posibles acciones con el objetivo de que podamos incrementar la cooperación en la área del fútbol. Es importante destacar que además del gran número de jugadores y técnicos brasileños de fútbol actuando en China, algunos clubes que forman, son algunos clubes que tienen autorización para recibir jóvenes de edad debajo de 18 años y que se destinan a formar atletas, y al mismo tiempo tienen que ofrecer los cursos regulares de primero y segundo grado para que los jóvenes, además de volverse atletas de fútbol, también tengan la formación regular. Entonces, esos clubes son llamados clubes de formadores y tienen una regulamentación especial de la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces, algunos de los clubes que forman en Brasil, ellos reciben y recibieron equipos de China, masculinos y femeninos, para periodos de entrenamiento en Brasil con duración de 1 a 2 años. Además de eso, el tenis de mesa de China ha invertido en Brasil. Es el caso, por ejemplo, del Lumen Fútbol Club, que adquirió un centro de entrenamiento en la ciudad de Porto Feliz, en el interior del estado de Sao Paulo, que había sido construido para recibir selecciones extranjeras en la Copa del Mundo del 2014. Y ahí establecieron este Lumen Brazil Sports Center con el objetivo de formar nuevos jugadores que puedan actuar en el fútbol chino y en la selección nacional de China. Posteriormente, este club fue rebautizado con el nombre de Deportivo Brasil. Y este club tiene profesionales que participan de competiciones organizadas por la Federación Paulista de Fútbol, pero está también registrado la Confederación Brasileña de Fútbol como club que forma, hoy cuyo foco no sean las competencias regulares, sino la formación de atletas para el posterior negociación
en el mercado brasileño, en el mercado chino e internacional. Muchos atletas especiales que se destacan, que actúan en el fútbol brasileño o de China o internacional, fueron formados en este club. Más recientemente, en septiembre de 2020, fue fundado por dos empresarios brasileños de origen chino, el Ibrachina Fútbol Club, como un brazo deportivo del Instituto Sociocultural Brasil y China, Ibrachina, que inclusive trabaja con nosotros, con el Instituto Confucio también, en una serie de iniciativas. El objetivo principal del club es promover la integración entre pueblos y culturas china y brasileña y países del habla portugués, además de servir de revelación de nuevos jugadores. Inicialmente, apenas las categorías de base de este club disputaron algunos torneos como asociaciones de fútbol y la Paulista Club. Este club se unió a la Federación Paulista de Fútbol en junio de 2021 con licencia exclusiva para disputar campeonatos de base. En agosto de 2021 también participó de la primera competición o competencia nacional, que es el Campeonato Nacional Paulista Sub-20, que une clubes de Brasil todo, y que une jóvenes de menos de 20 años, y es una importante vitrina para que esos jóvenes talentos que pueden ser contratados por equipos de la primera división y de la segunda división del fútbol brasileño. Y debido a la visita del presidente Xi Jinping a Brasil el 20 de noviembre del año pasado, fueron anunciados y firmados 37 actos bilaterales adoptados entre los dos países en las más diversas áreas: agricultura, comercio, inversiones, industria, mineración, salud, turismo, cultura, y más de 3 decenas de actos firmados aquí en el momento el presidente Lula y el presidente Xi Jinping. Y un acto que me gustaría destacar es el memorándum de entendimiento sobre la cooperación deportiva entre el Ministerio de Deportes de la República Federativa de Brasil y la Administración General del Deporte de la República Popular de China. En este memorando de entendimiento sobre cooperación deportiva entre el Brasil y China, los dos países se comprometieron a esforzarse para desarrollar intercambios y cooperación deportiva con base en los respetos mutuos y beneficios mutuos entre las dos partes. Y también el memorando prevé el incentivo para el intercambio y la cooperación entre especialistas de deporte en las áreas de deportes competitivos, deportes para todos, ciencia, medicina deportiva. Es una forma de cooperación, de intercambio entre asociaciones deportivas nacionales. Me gustaría finalmente hablar un poco sobre la participación del Instituto Confucio, del UNESP, en ese intercambio deportivo Brasil-China. En 2016, con el apoyo del antiguo oficina de la lengua Hanpan, nosotros enviamos para China el equipo sub-17 del Deporte Club Palmeiras, que fue el mayor campeón de Brasil en el siglo XX, y en el siglo XXI ya fue ganador de 3 Copas Libertadores en 99, 20 y 2021, del Campeonato Brasileño del 2016, 2018, 2022 y 2023, y otros títulos nacionales e internacionales.
Y ese equipo de jóvenes, que hoy la mayoría de ellos están ya actuando en el fútbol profesional ya hace bastante tiempo, pasó 15 días en China, en la Universidad de Hubei, y nuestro asociado del Instituto Confucio de UNESPI también fueron a Pekín. Y además de tener clases de lengua china, ellos también tuvieron algunos partidos amigables con estudiantes de la Universidad de Hubei y también con otros equipos de la ciudad de Wuhan. En ese mismo año de 2016, el Instituto Confucio intermedió junto con las autoridades de la ciudad de São Paulo un acuerdo para que la delegación china que participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro pudiera pasar el mes anterior al inicio de las competencias oficiales de Río de Janeiro en São Paulo para que se pudieran adaptar a las condiciones locales, porque los locales, ellos decían que ellos abrirían un mes antes del inicio oficial de los Juegos y el equipo chino le gustaría llegar antes a Brasil y quería quedarse aquí en São Paulo para adaptarse al clima, a las condiciones locales. Y nosotros contribuimos para intermediar esta negociación con la alcaldía municipal de São Paulo para que ellos pudieran quedarse entrenando aquí durante ese periodo y acabar de entrenar aquí en el Sport Club Piñeros, que es un club tradicional de la ciudad de São Paulo, inclusive en la formación de atletas olímpicos. Y debido a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y la señora Liu Yangtong, que era vicepremier de China, que vino a Brasil a representar al presidente Xi Jinping en la apertura de los Juegos Olímpicos, hizo una visita memorable en nuestro instituto. Además de los cursos de lenguas chinas en el caso del instituto, nosotros buscamos también incentivar la práctica de modalidad de deportes chinos, como por ejemplo Tai Chi y también las artes marciales chinas. Y siempre que tenemos oportunidades, nosotros ofrecemos nuestros cursos dependiendo de la disponibilidad de profesores habilitados para hacerlo. Los profesores chinos que vengan a Brasil, que se vengan 2 años y después regresen, y no siempre los que llegan tienen condiciones de ofrecer esos cursos, ¿verdad? Siempre que llegan profesores con alguna formación en la área del deporte y ofrecemos para nuestros alumnos cursos de Tai Chi, cursos de Wushu. De los programas de intercambio que se ofrecen por la Universidad de Hubei, que es nuestro asociado del Instituto Confucio, los alumnos que nosotros enviamos con apoyo del Instituto Confucio para esos cursos de 4 semanas, de 6 meses, etcétera. Ellos pueden tomar cursos de cultura Tai Chi, y también tengo otro curso que ellos ofrecen como opción, que es el curso de Chino más artes marciales, y también hay cursos específicos para danza del león y danza del dragón. Me gustaría también destacar que el grupo de danza del león y danza del dragón de la Universidad de Hubei ya fue varias veces campeón nacional en competencias en China. Y alumnos que quieran hacer cursos de graduación de la Universidad de Hubei también pueden optar por cursos de graduación y educación física en instrucción y administración de deportes sociales, deporte y entretenimiento y deportes tradicionales chinos, entre otros. Es importante también registrar que una parte grande de nuestros alumnos se matriculan en los cursos de lengua china por su interés en las artes marciales chinas, además de la danza del león y de la danza del dragón. Porque en São Paulo hay muchos gimnasios que son liderados por profesionales
de chinos y brasileños de la danza del dragón y de danza del tigre, del león, y que se dedican a estas actividades y nosotros tenemos un contacto regular con ellos. Y muchos de los practicantes de estas artes marciales chinas, ellos vienen a nuestros cursos para aprender la lengua y la cultura china debido al interés, por la pasión que ellos tienen por estas artes marciales chinas. Una cuestión importante también que todos los años nosotros realizamos un acuerdo con la compañía de cinema de la ciudad de São Paulo y el Centro Cultural São Paulo, un festival de cine chino. Y en este año, en 2025, por la primera vez nosotros cerramos un acuerdo con una asociación de Hong Kong llamado Southern Film Foundation para hacer una muestra paralela de películas chinas de artes marciales, que siempre son muy populares acá entre los jóvenes brasileños. Finalmente, me gustaría destacar que en los últimos años que el deporte ha surgido declaraciones conjuntas de otros actos diplomáticos de China con diferentes países del mundo, como en el caso mencionado, memorando de entendimiento con Brasil. No por coincidencia, eso se ha intensificado desde la llegada del presidente Xi Jinping al poder. Y el presidente Xi, que en su discurso en la 16ª cúpula de los BRICS, y mencionó cuando trató de la importancia de construir un BRICS comprometido con intercambios más cercanos entre las personas y que todos deban actuar como defensor de la coexistencia armoniosa entre todas las civilizaciones. Entonces, para el presidente Xi es importante el discurso que él hizo, y que se aprovecha totalmente el potencial que no se ha explorado de cooperación en áreas como deportes. Y eso fueron palabras del presidente Xi Jinping para que se pueda promover el espíritu de inclusión armoniosa entre las civilizaciones. Entonces, algo que es muy evidente es la importancia que el presidente Xi Jinping da a esa cuestión del deporte y como un instrumento, como parte de la diplomacia deportiva, como elemento importante de integración cultural y fomento de la amistad entre los pueblos. Gracias. Muito obrigado, Paulino. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulino, por su exposición tan interesante. Saber el vínculo del deporte entre China y Brasil, sin duda alguna, similares a lo mejor a lo que hemos visto con Chile y a lo que hemos visto y lo que se ve en otros países de América Latina. Hoy día quisimos tomar dos países de América Latina y ver su relación entre el deporte y la vinculación del idioma. Sin duda alguna, como tanto aquí el profesor Wudong, el profesor Paulino y el profesor Cortés, los tres han mencionado la importancia del idioma chino en el deporte. Estamos seguros que lo que tenemos que vincular precisamente es en actividades académicas entre universidades como las que mencionó el profesor Paulino, como se han hecho también y tenemos conocimiento en Chile entre varias universidades y con otros países de América Latina y el Caribe. Es tarde en Beijing, son ya
las 11:20 de la noche allá. Quiero agradecer muchísimo al profesor Budong por estar a esta hora. Quiero decirle además que tomaremos su sugerencia y vamos a hacer un webinar específico sobre Tai Chi y Wushu. Lo invitaremos, por supuesto, para que usted pueda hacer una clase específica sobre esta área que transmitiremos en todos los idiomas a toda América Latina y el Caribe. Invitarlos a todos a que sigan en nuestro. Tenemos durante el año varios seminarios de Chino Más. Hemos hecho Chino Más Arquitectura, Chino Más Ingenierías Renovables, Chino Más Diseño, Chino Más Salud, Chino Más Ingeniería, que es otro que nos va a tocar pronto, etcétera. Queremos poner el idioma chino como parte de una vinculación en áreas específicas. Hoy día fue el deporte y ha sido muy interesante. Nuestra oficina regional quiere que los académicos de América Latina y el Caribe y los académicos chinos puedan compartir sus experiencias y podamos, a partir de estas experiencias, compartir nuestros vínculos y crear proyectos en conjunto. Esa es la idea, que cooperemos y las universidades latinoamericanas cooperen con universidades chinas y las universidades chinas se interesen en trabajar en conjunto con las universidades latinoamericanas y para eso nuestra oficina regional está para ser un puente. Muchas gracias a todos por el tiempo. Ha sido muy interesante. Quedará esto grabado en YouTube y lo verán miles de personas como ha sido nuestra experiencia en los próximos días y meses. Un gran abrazo a todos y nos vemos pronto. Muito obrigado. Muchas Bye gracias. bye. Tai Chi. Gracias.